Características de la iglesia de Dios, el Espíritu Santo, la presencia de Dios. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la palabra iglesia? Para mí, antes era pensar en el edificio, ¿verdad? Porque uno dice, vamos a la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia, yo de niño pensaba que la iglesia era el edificio, pero luego aprendí que la iglesia, que eso solo es el edificio de la iglesia. La iglesia, aquí en Estados Unidos dicen church building, es el edificio de la iglesia donde se junta la iglesia, pero la iglesia viene de la palabra eclesia, que significa asamblea, reunión. Entonces la iglesia no es el lugar. Quiero que usted piense en eso. La iglesia no es el lugar, la iglesia es la gente. Eso es la iglesia, la gente. Pero ¿qué gente? Sino la gente que pertenece a Dios, la gente que le dice, tú eres mi Dios, Cristo es mi Señor. Eso es la iglesia, el grupo de gente que le dice sí al Señor y que le pertenece a Cristo, esos que le siguen a Jesús de corazón, que le han entregado su corazón a Cristo. Eso es la iglesia, el grupo de gente es eso. Y yo quería tomarme un tiempo para hablar de la iglesia. Como terminamos el Evangelio de Marcos, terminamos con la resurrección de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Qué pasó después? Exactamente, dígamelo por favor. Y quiero hacer un pequeño resumen. Quiero que hagamos un pequeño viaje bíblico. Si usted tiene su Biblia o si la tiene ahí en su celular, quiero que siga estos pasajes y usted se dé cuenta de qué fue lo que pasó. Voy a usar el trabajo del evangelista Lucas, porque Lucas, mire lo que dice, si usted se va al Evangelio de Lucas, los primeros versículos, mire lo que dice. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo transmitieron, los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, Lucas a mí me gusta porque está ordenado, te dice cómo son las cosas desde el principio hasta el final. Y lo que hizo Lucas es que hizo dos libros. Uno, hablando de cómo empezó todo con Jesús, ¿verdad? Y la vida de Jesús, y su ministerio, y su muerte, su resurrección y su ascensión. No hablamos mucho aquí en la iglesia, pero también Jesús ascendió a los cielos. Es lo que dice Pablo, hablando de toda esta estructura. Cuando Jesús resucitó, hablando después de qué fue lo que pasó después, Jesús resucitó y ya no nomás resucitó y ya, sino que se les apareció a sus discípulos. Y dice Pablo, se les apareció hasta 500 hermanos, se les apareció. Y dice, muchos todavía viven, cuando estaba escribiendo Pablo eso. Entonces, Jesús dio muestras de que estaba vivo después de la resurrección. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 5 al 6. Y miren lo que registra al final del primer libro de Lucas, en el capítulo 24, versículos 44 al 53. Miren lo que dice Lucas al final. Hablando Jesús dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes
quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. De esto habla Pedro también en su carta. Dice: esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. O sea, hablamos de qué fue lo que pasó después. Bueno, Jesús resucitó, se apareció, enseñó, dio instrucciones, dijo: espérense aquí porque van a tener un poder de lo alto. Y luego ascendió. ¿Y luego qué pasó? Vamos a ir al segundo libro de Lucas, que se llama Hechos de los Apóstoles. Todo el libro de Hechos lo escribió Lucas, porque mire lo que dice al principio del libro de Hechos. Me está siguiendo con su Biblia, ¿verdad? O ya se durmió. Digo, si quiere, ¿verdad? Si no, puede escuchar. No pasa nada. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Entonces, después de esto, de que Jesús asciende a los cielos, viene el nacimiento, lo que nosotros conocemos, el nacimiento de la iglesia. En el 4, 5 y 8 les dice Jesús, les había dicho: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, me brinco al 8, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál era esa promesa que iba a llegar de parte del Padre? Era el Espíritu Santo. Y ese acontecimiento sucedió en un festival, otro festival israelita, que era un festival anual, el festival de Pentecostés. ¿Qué es eso de Pentecostés? ¿Es una palabra rara? Sí. ¿Por qué? Porque es griega y significa, ¿qué significa Pentecostés? Pente, 5. Y Costés, no sé, pero Pentecostés es quincuagésimo. Quincuagésimo es el 50º, por así decirlo. En números ordinarios es el número 50. ¿Por qué? ¿Qué es eso de Pentecostés? ¿Por qué el número 50 era importante? Porque los judíos, los israelitas, se les ordenó celebrar la fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas. Y entonces, a partir de que empezaba la cosecha, contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semanas. ¿Cuántos días son 7 semanas? 7 por 7. Ay, tan buenos en matemáticas. Entonces, cuando pasan las 7 semanas, 49, llega el Pentecostés. El día 50 se celebra toda la cosecha. Y en ese momento, en esa fiesta que estaban celebrando, llega a pasar esto. Esta era una de las 3 fiestas anuales que tenían los judíos. La de la Pascua, que fue cuando murió y resucitó Jesús. Esta de las semanas, y había otra que hacían a final de año. Entonces, en esta del medio del Pentecostés, mire lo que pasa. En Hechos 2, se va a Hechos 2 y vea lo que pasa. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
juntos en el mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Eso fue la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Espérense, todavía no se vayan. Yo voy a subir y el Espíritu va a descender. De esta manera empieza una nueva era y no nos quedamos solos, no nos quedamos sin una parte de la Trinidad con nosotros. Se queda el Espíritu Santo entre nosotros. Nos quedamos con un acompañante. La Biblia usa una palabra específica para describir, a nadie más describe con esta palabra, al Paracletos, que se traduce como el consolador, como el acompañante, que no nos deja solos el Señor. Y esa palabra solo la usa para Cristo y para el Espíritu Santo. Entonces ahora tenemos al Espíritu Santo y así es como comienza la iglesia, esta comunidad, esta gente de Dios que cuando le dice sí a Cristo es sellada por el Espíritu Santo. Ese día que llegó el Espíritu Santo, Pedro explicó lo que estaba pasando. Lo que está pasando es que se está cumpliendo la profecía que había dicho Joel, que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre sus siervos y sus siervas e iban a profetizar, y eso es lo que está pasando. Y entonces le preguntaron, ¿y qué debemos de hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. Y ese día se bautizaron nada más 3,000. Aproximadamente, dice la Biblia, como 3,000 se bautizaron. Y así fue como empezó con números grandes esta iglesia, con este nacimiento, con el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó con esta gente? ¿Cómo empezó a actuar? Bueno, ahí está, versículo 41. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Y qué hacían? Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y con generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Usted puede seguir más, aprendiendo más de cómo empezó. Nosotros ya en la iglesia, yo ya prediqué todo sobre Hechos. Me fui capítulo por capítulo. Si usted quiere estudiarlo, puede ver los videos de YouTube. Ahí ya le dimos a Hechos. Usted puede ver ahí unos detalles. Pero usted puede seguir aprendiendo, leyendo el libro de Hechos. Pero yo quiero que nos concentremos en una característica que no debe de faltar en la iglesia. Como grupo de adoradores, como grupos de seguidores de Jesús, como este grupo de personas que le hemos dicho sí a Cristo y nos hemos bautizado y vamos para adelante, algo que no nos debe de faltar es estar conscientes de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, porque hay algo especial en la presencia de alguien, ¿no? No es lo mismo. Nada puede reemplazar la presencia. Y yo creo que aquí nosotros lo entendemos perfectamente. Lo entendemos perfectamente. Porque la presencia apunta a algo más. Nada puede reemplazar este don. Ni las llamadas telefónicas, ni las videollamadas, ni las fotos, ni los recuerdos. Nada puede reemplazar la presencia. Pregúntele a alguien que ha perdido un ser querido. ¿Qué es lo que más extrañas? La presencia.
cuando estamos enfermos. Nada reemplaza la presencia de estar alguien ahí. ¿Qué hace tan especial la presencia? Sino el compartir la vida, los juegos, las caminatas, las salidas, las comidas y muchas otras cosas. La presencia es la gran diferencia. Imagínese cuán más especial es la presencia de Dios. La presencia de Dios hace la diferencia. Es un regalo que Dios nos quiere dar desde siempre, desde el principio de la historia. Dios nos regala su presencia, Dios quiere que estemos en su presencia. Y ahora lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo llenaba a ciertos individuos para tareas específicas, como a Gedeón. Si usted no sabe la historia de Gedeón, spoiler alert, le voy a estropear el final. Pero Gedeón está ahí en Jueces capítulo 6, no sé si se acuerda de la historia, pero Gedeón sabía de Dios. Gedeón sabía de las grandes proezas de Dios, de cómo Dios había sacado a su pueblo de Egipto, sabía las historias, pero ahora estaba sufriendo porque su pueblo estaba siendo invadido constantemente por los madianitas. Y la presencia de Dios lo convirtió de ser una persona insegura, desilusionada, a una persona que fue un líder de Israel y con un ejército numeroso de 300 personas derrotó a los madianitas. Y eso es para que uno sepa que el poder, la fuerza está en Dios. Y tener cuidado con la idolatría, que a veces pensamos que es por mis propias fuerzas, yo tengo lo suficiente, pero realmente somos tan frágiles y tan débiles. La fuerza está en Dios y su presencia hace la diferencia. Y yo menciono a Gedeón solo por mencionar a alguno de los que disfrutaron de la presencia de Dios en su Espíritu Santo. Y por eso, para reflexionar hoy, podemos decir, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás cansado? ¿Estás desilusionado? ¿Te sientes como Gedeón, como que yo sé las historias de Dios, pero veo que me están metiendo gol, que me están ganando los enemigos? Bueno, necesitas que el Espíritu Santo te levante. Su presencia hace la diferencia. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, no es para tirarte. En ninguna parte en la Biblia vemos que el Espíritu Santo tira a alguien. Al contrario, te pone de pie y te pone a hacer lo que debes de hacer. Te da valor, te cambia, te transforma, te hace una persona que puede hacer lo que Dios le pide. Por eso debemos de buscar la presencia de Dios, porque su presencia hace la diferencia. La presencia divina hace la diferencia divina, la mejor diferencia. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le podemos hacer para conectarnos con ese poder? Bueno, Jesús dice, permanezcan en mí, porque separados de mí no pueden hacer nada. Hay que estar conectados con la presencia de Dios. Y eso lo primero que quiero que se dé cuenta es que a veces cuando tenemos problemas, cuando llegamos a tener problemas, nos distraen. A Gedeón nos distrayeron los problemas, le estaban robando, estaban metiéndose los madianitas y ya no. Solo veía eso. Solo veía el problema y había perdido de vista el poder, la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que corregir primeramente, estar conscientes del Espíritu de Dios, de su presencia. Fíjese lo que dijo Jesús, ponga atención a sus palabras, es importante siempre lo que dice Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, resucitado, le dijo, ustedes van a ser mis testigos.
aquí en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Tenemos una misión, esa misión continúa. Tenemos que ser testigos de Cristo, de que Cristo vive. Amén. ¿Cómo soy yo testigo? Porque me ha transformado a mí. Yo lo conozco. Ha cambiado mi corazón, me ha dado salvación. Yo tengo esa confianza. Pero esa confianza me viene primero esperando la promesa del Padre, les dice Jesús. Todavía no. Todavía no. Porque podemos hacer muchas cosas sin la presencia de Dios, olvidándonos. Y les dice Jesús, no van a poder cumplir la misión. No van a poder hacer todo lo que pueden hacer en el nombre de Jesús. No lo pueden hacer ustedes solos. Tienen que esperar a ser ungidos con poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Eso les va a dar el poder. La presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia que tenemos que tener primero. Primero lo primero, para que lo segundo, lo secundario, se mueva. Pero a veces queremos poner a la carreta enfrente de los caballos y queremos que corra, y eso no va a funcionar. La carreta va atrás, los caballos adelante. El poder, la fuerza te la va a dar el Espíritu Santo. Si no, vas a estar al revés, no van a salir las cosas. Y uno quiere que salgan las cosas, pero uno tiene que concentrarse primero en la presencia de Dios, en estar a cuentas con Dios, en estar en contacto con Dios, en no perder de vista por los problemas que Dios está aquí. Y si Dios está aquí, puedo tener paz. Tenemos que recordar, no ser idólatras, no decir yo puedo solo. No necesito a Dios. Eso es idolatría. O confiar en otras cosas que no sean Dios es idolatría. Primero lo primero, el primer lugar en tu vida es Dios. Y si no es Dios, entonces corrige eso. ¿Qué está primero en tu vida? Y puede ser algo bueno. Mi familia es primero, mi trabajo es primero, es bueno. De ahí como. De mi familia tengo el cariño. Es algo bueno, pero primero lo primero. Primero es Dios. Cuando tú primero pones a Dios, las demás cosas van a fluir. Se van a poner en su lugar apropiado. Ahora, ¿cómo podemos corregir esto? Esto es de manera personal, pero como iglesia, ¿cómo podemos ser una iglesia que está llena del Espíritu Santo, que digan, oye, yo fui a esta iglesia y sentí el poder? ¿Cómo hace uno eso como iglesia? Y acordémonos que la iglesia no es el lugar. ¿La iglesia quién es? ¿Eres tú? Y yo. Y todos. Y esta red que hacemos, el grupo, ¿cómo le hacemos para poder demostrar el poder del Espíritu Santo como iglesia, como conjunto, como pueblo de Dios? Bueno, primero hay que reconocer si no hay poder de Dios en esta iglesia, si hay un vacío, si no sientes si no ves al Espíritu actuar, si no hay fruto, si no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay fidelidad, no hay mansedumbre, no hay templanza, no hay dominio propio, si no hay un impacto espiritual, si no hay riqueza en la palabra de Dios, si no estamos leyendo nuestra Biblia, si mucho menos la estamos leyendo, mucho menos obedecerla, si no hay una visión, si no hay un propósito, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que reconocer si falta eso.
Tenemos que mantener primero lo primero, porque lo primero va a arreglar lo segundo, y sucesivamente. Primero buscar la presencia de Dios. Señor, no estoy dando fruto. Señor, no estoy leyendo la palabra. No lo estamos haciendo. Señor, no veo para dónde vamos. Señor, primero. Vamos a Dios y Él nos va a dar las respuestas. Pero yo creo que aquí está el poder de Dios. Yo veo vidas transformadas. Yo veo gente que quiere seguir a Dios. Y eso solo se puede por el Espíritu Santo. Y creo que vamos en un buen camino. Pero tenemos que no olvidarnos de que eso no se va a dar si no estamos conscientes de la palabra de Dios, conscientes de que tenemos al Espíritu de Dios. Cada uno de los que han dicho sí a Cristo, mire lo que dice las Escrituras, no me crea a mí, créale a la palabra. Pablo en Efesios 1:13 dice: cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí, está en ti y está en mí. Si no sentimos el poder de Dios, si no sentimos su presencia, algo tenemos que corregir. Y yo creo que lo que tenemos que corregir es rendirnos. Ríndete a Él, búscalo intencionalmente, como leíamos en el Salmo 34. ¿Qué dice? Nada le falta al que busca al Señor. Nada le falta al que busca al Señor. Amén. Por eso tenemos que estar en contacto con Dios. ¿Cómo? Escuchándolo por medio de la lectura, por medio del estudio y la meditación de su palabra. ¿Cómo? Hablando con Dios por medio de la oración. Señor, me está pasando esto, estoy haciendo esto, ayúdame. Y haciendo los cambios que el Señor te pide. ¿Qué es lo que te está pidiendo que hagas el Señor diferente? ¿Qué cosas tengo que cambiar de rumbo? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, disfrutando de su presencia, de la llenura del Espíritu, hace cosas que dan gloria a Dios. Amén. Los primeros discípulos ahí en Hechos, ¿qué fue lo que hicieron? Cuando les dijeron, no, ustedes ya no hablan de Cristo. ¿Qué hicieron ellos? Se pusieron a orar: Señor, danos el coraje para hacerlo, la valentía para hacerlo. ¿Y qué hicieron? Proclamaron a Cristo. Y el Señor los respaldó. Abría cárceles, temblaba la tierra. Los diáconos, cuando hubo mucha gente en la iglesia y había conflictos, se resolvieron gracias a hombres llenos del Espíritu Santo que compartían bien las mesas. Y no era solamente eso, daban testimonio de que Cristo vivía. Y así lo hizo Esteban cuando le preguntaron, y él dio razón de Cristo y lo apedrearon. Pero él dijo, lleno del Espíritu Santo, veo a Dios y a Cristo a la derecha de Dios. Amén. Lleno del Espíritu Santo. Ananías, lleno del Espíritu Santo, fue a ver a Pablo, que había quedado ciego. ¿Por qué había quedado ciego Pablo? Porque se le apareció Cristo con una gran luz y lo dejó ciego. Y le dijo, ve, y ahí va a pasar algo. Y lleno del Espíritu Santo recobró la vista. Y luego se fue. Y Bernabé, lleno del Espíritu Santo, fue por Pablo. Y ellos hicieron un gran trabajo y comunicaron el Evangelio a todos los gentiles de su tiempo. Llenos del Espíritu Santo, haces algo que le da gloria a Dios. ¿Qué hacía la iglesia al principio? Se mantenían firmes en la enseñanza, compartían el pan, oraban, alababan juntos. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, actúas de una manera que le da gloria a Dios, que la gente puede ver y decir, wow,
gloria a Dios, mira, esta persona es auténtico, tiene algo. Y ha sido mucha gente que dice, los misioneros que vamos a orar hoy, ellos estaban ayudando en un lugar y fueron a un café, acaban de recibir malas noticias, y los que estaban ahí hablaban español y se hicieron amigos de ellos, y ellos les compartieron su fe. ¿Y sabe qué fue lo que les dijeron? Yo quiero tener la paz que tú tienes. Yo veo que hay algo diferente en ti, porque ellos, así actúa la gente que está llena del Espíritu Santo, que está consciente de la presencia de Dios en su vida. Por eso nuestra primer característica como iglesia es que busquemos la presencia constantemente de Dios. Que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, que haya fruto, que haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, vidas transformadas. Que seamos llenos del Espíritu Santo, que se note en la alabanza. ¿Cómo debe ser la alabanza? ¿Debe ser perfecta? Debe ser en espíritu y en verdad. Que se vea la atención que ponemos a la palabra de Dios. Amén. Que se vea en nuestra vida de oración, en oraciones atrevidas. Que se vea en la relación entre nosotros. Cómo nos comunicamos, cómo nos tratamos. Damos testimonio de que Cristo está vivo, que seguimos sus enseñanzas. Hay crecimiento, y ya saben que el crecimiento espiritual me refiero. No nos quedamos como estamos, queremos seguir cada vez mejor a Cristo. Hay una visión, sabemos para qué estamos aquí, para ser sal y luz, para compartir con los que están en la oscuridad, los que están engañados por las fortalezas del maligno y han sido atrapados, están encadenados a estas maneras de pensar que los encadenan y no los dejan ser todo lo que pueden ser en Cristo. Pero siempre recordando que primero es lo primero, el Espíritu Santo. La presencia de Dios hace la diferencia. El poder de Dios viene a través del Espíritu Santo. Por eso, siempre nuestra característica principal es buscar al Espíritu Santo, buscar la presencia de Dios y su llenura. Amén. Amén. Quiero compartirle este canto que es, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en Cristo? Cuando se leyó el rollo en una sinagoga, dijo, esto se ha cumplido. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha consagrado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha mandado proclamar libertad a los presos y la vista a los ciegos.
Amén.